Cuando cae la noche y el silencio se vuelve pesado, Asturias recuerda sus miedos más antiguos. La Guasha es uno de los seres más oscuros y temidos de la mitología asturiana. No ruge, no persigue, no avisa. Camina cuando todos duermen. Tiene forma de mujer, pero no es humana. Las pocas personas que la han podido ver la definen como una mujer muy fea, delgada, llena de arrugas, y guarda un único diente largo y afilado, arma de la noche. Aprovecha la oscuridad de la noche y se cuela en las casas. Se sienta sobre el pecho de los niños y les roba la vida chupándoles la sangre, poco a poco. No deja heridas, deja ausencia, y poco a poco sus víctimas van perdiendo el color y la energía. La Guasha no pertenece a los cuentos, pertenece a la noche. Es el miedo que camina en silencio, la sombra que no hace ruido, el recuerdo de que la oscuridad también observa. Y mientras en Asturias se sigan cerrando puertas al anochecer, mientras una vela quede encendida, la Guasha seguirá existiendo, esperando que alguien se quede dormido. Así lo cuenta la tradición asturiana.